Tamaulipas, octubre de 2020. El Estado mexicano atravesaba una de sus peores crisis de violencia en torno a la frontera con Estados Unidos, donde toneladas de droga y miles de migrantes son traficados a diario. En ese contexto, cientos de policías y militares desertan y se suman al crimen organizado. Pero pocas son las historias tan crueles y salvajes como la de Rodolfo Alejandro Villeda Cruz, alias El Huachito. Un soldado que le dio la espalda a su ejército y se incorporó como mercenario al Cártel del Noreste en la Tropa del Infierno, el comando de sicarios más letal del país. Esa traición marcó su muerte, siendo aniquilado por los hombres que alguna vez llamó compañeros. Hoy vamos a sumergirnos en ese universo oscuro para descubrir qué lleva a un hombre a desertar y unirse a los principales enemigos del Estado. El 29 de octubre de 2020, en la colonia Granjas Regina, ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y criminales terminó en una brutal masacre. En aquella jornada, un convoy de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional fue enviado a la zona para patrullar debido a denuncias sobre la presencia de sicarios. Los reportes hablaban de sujetos armados con rifles de asalto que trataban de controlar los caminos de terracería, donde suelen trasladarse los cargamentos de droga. Esa región fronteriza que conecta Tamaulipas con Texas, en particular con la ciudad de Laredo, es un territorio en disputa para frentes como el Cártel del Noreste, los Zetas y el mítico Cártel del Golfo. El resultado es muerte y sufrimiento para los civiles. La jornada comenzó con tranquilidad. Los elementos no se toparon con sospechosos. Es por eso que el ataque que recibieron fue una absoluta sorpresa que por poco no acabó con todos los miembros de la Guardia Nacional. A bordo de una camioneta GMC Sierra con placas de Texas, sicarios bajo las órdenes de jefes de plaza como El Huachito y El Quesos abrieron fuego contra los uniformados. Era la temida Tropa del Infierno, uno de los comandos más buscados del país, tanto por su organización como por los ataques que han perpetrado contra las autoridades en los últimos años. Fue un enfrentamiento breve pero brutal, que incluyó el uso de armas de grueso calibre como los rifles AR-15 y AK-47. En un punto, los criminales trataron de escapar, pero terminaron estrellándose contra una baranda de concreto, poniendo fin a su huida. Oiga, mándame la ambulancia en breve aquí al crucero. Nos dejaron Cuando los disparos cesaron y la polvareda permitió analizar el resultado del combate, quedó expuesta esa camioneta GMC, pero totalmente destruida por decenas de agujeros de bala. Dentro se encontraban los cadáveres de al menos 5 criminales, incluyendo a El Quesos y El Huachito. Como te adelantamos, este último no era un asesino cualquiera. Era un traidor que le dio la espalda a su país para aplicar su conocimiento militar en la generación de violencia. Pero ¿quién era realmente ese sujeto? ¿Y cómo terminó combatiendo contra los soldados que hasta hacía poco tiempo llamaba compañeros? Rodolfo Alejandro Villeda Cruz era un soldado activo en el cuartel de Ciudad Mier, en Tamaulipas. Durante años se desempeñó allí como un elemento respetable, cumpliendo su labor en la defensa de la patria. Sin embargo, detrás de esa aparente vocación de servicio se ocultaba un deseo ardiente por el dinero, los lujos y la impunidad que a diario veía en los sicarios del narcotráfico. En algún punto en 2018, Villeda Cruz entró en contacto con asesinos que trabajaban para el Cártel del Noreste
en particular para la antes mencionada Tropa del Infierno. Fueron ellos quienes le propusieron un trato infame: darle la espalda al ejército para ingresar como asesino al servicio del cártel. Algunos dicen que fue por dinero, debido al bajo salario que percibía como soldado en Ciudad Mier. Otros que fue por mera búsqueda de respeto y lujos, luego de mucho tiempo obsesionado con el estatus de semidioses que consiguen los criminales en México. Las circunstancias que motivan la creciente deserción de oficiales son motivo de debate. Por ejemplo, este sujeto decidió darle la espalda al ejército justamente por estar sospechado de ser un soldado corrupto. Nombre completo y grado del ejército. Rodrigo Fernando Pérez Rodríguez. Fui teniente del ejército con 13 años de servicio. ¿A qué batallones has pertenecido? Al 2º Batallón de Fusileros Paracaidistas, al 3er Batallón de Fusileros Paracaidistas en el Campo Militar número 1 y al 16 Batallón de Infantería en Escobedo, Nuevo León. ¿Causa o motivo por el cual te desertaste? Porque me querían procesar por delitos que no había cometido. Lo llamativo es que para responder a las presuntas acusaciones falsas, este hombre eligió corroborar los temores de sus superiores, transformándose en un sicario al servicio del crimen organizado. En este caso, el soldado estaba sospechado de participar en las actividades de uno de los grupos más poderosos y temidos de principios de este siglo. ¿A qué delitos te refieres? Me relacionaban que tenían nexos con el narcotráfico. ¿Con qué células del narcotráfico te relacionaban? Con el cartel de los Beltrán Leiva. ¿Y por qué con los Beltrán Leiva? Todo esto después de la captura de Héctor Huerta Ríos, alias La Burra, en el municipio de San Pedro, quien en su declaración dijo que no sabía por qué lo capturaban si él pasaba información a la 7ª Zona Militar. Pero el caso que estamos analizando en detalle en esta entrega se desarrolló de otra manera. Más allá de las explicaciones, lo cierto es que Villeda Cruz se transformó en un traidor, un mercenario que decidió apuntar sus armas contra los civiles y también contra antiguos colegas del ejército. Su conocimiento y su experiencia eran muy requeridas por una fuerza como la Tropa del Infierno, encargada de abrir camino como la punta de lanza del Cártel del Noreste. La vida de Villeda Cruz cambió por completo una vez que desertó de su cuartel. Su salario le permitió mejorar su casa y hacer compras importantes como electrodomésticos e incluso un vehículo nuevo. Estaba claro que el crimen pagaba mejor que la justicia. El problema es que se trataba de dinero manchado con sangre inocente. Lo más llamativo es que el soldado traidor incorporó a su familia a esa nueva y terrorífica etapa, tanto así que era su esposa quien le preparaba su ropa con la insignia del Cártel del Noreste. Era ella quien le preparaba el equipo táctico antes de cada misión, lo que corrobora la versión de que su caída en desgracia no fue un secreto ni un misterio para su entorno. Todos sabían que el hombre había caído en la tentación de actuar por fuera de la ley, aceptando los riesgos mortales que ello conllevaba. Entre las principales responsabilidades de Villeda Cruz, quien fue rebautizado como El Guachito, era patrullar los caminos de terracería que estaban en control de la organización. Por esas rutas clandestinas se transportaban toneladas de cocaína, por lo que tienen un valor monetario y estratégico enorme. Como te adelantamos, Tamaulipas es una zona roja para el trasiego de droga debido a su ubicación geográfica. Comunidades como Nuevo Laredo, las cuales se encuentran enfrentadas de manera directa con ciudades estadounidenses, son zonas de paso por las cuales se trafican a diario sustancias ilegales, armas e incluso migrantes. El Guachito custodiaba ese flujo con la orden de matar a cualquiera que atentara con impedir su funcionamiento. Presuntos integrantes del grupo criminal autodenominado la Tropa del Infierno, célula del Cártel del Noreste, recorre las calles del municipio a bordo de vehículos blindados.
En estas imágenes se observa por lo menos 6 hombres armados utilizando uniformes camuflados. La Tropa del Infierno se posicionó como la principal herramienta de control del Cártel del Noreste para mantener presencia en una zona muy demandada por la competencia. Mediante ese grupo comando, el CDN podía demostrar toda la brutalidad heredada de sus antepasados. Ten en cuenta que el Cártel del Noreste es una de las tantas escisiones surgidas de la separación de los temidos Zetas, por lo que en su ADN se encuentra la violencia desmedida, pero también el conocimiento militar y la aplicación de la disciplina castrense en el ámbito del delito. Las principales actividades del Cártel del Noreste son el trasiego de cocaína, el manejo de la prostitución en las comunidades que domina, la escolta de migrantes a cambio de cuotas en dólares y, por supuesto, la extorsión y el secuestro de civiles en Tamaulipas. Para defender esas fuentes de ingresos, los sicarios del CDN y en particular aquellos integrantes de la Tropa del Infierno deben estar preparados y capacitados para enfrentarse incluso al ejército mexicano en impresionantes balaceras como la que veremos a continuación. ¡Una cinta! ¡Más cinta! ¡Otra cinta, güey! ¡Otra cinta! Más allá de la ganancia monetaria y de la búsqueda de estatus en las calles, lo cierto es que los cárteles se han vuelto expertos en captar a mentes débiles en búsqueda de un propósito. Los reclutadores han calado profundo entre las filas del ejército, convenciendo a los elementos de que como tropas del narcotráfico tendrán un mejor porvenir, que podrían cambiar las vidas de sus familias de forma positiva y de forma más llamativa, que no existen riesgos. Una mentira tajante. La vida de un sicario está marcada por el riesgo y el coqueteo constante con la muerte. Cada misión puede ser la última, pero eso no es un factor atractivo para cooptar sangre fresca. Es un detalle oscuro que se deja de lado al inicio del reclutamiento. Durante los últimos 20 años, la deserción de elementos castrenses ha ido en constante aumento. Si bien es cierto que el inicio de esta crisis se remonta al nacimiento de los Zetas, quienes eran miembros de las Fuerzas Especiales Mexicanas que desertaron para ponerse al servicio del Cártel del Golfo, lo cierto es que fue con el paso de los años que esta forma de reclutamiento se hizo más común. Los expertos tratan de identificar los factores de coincidencia y las vías por las cuales soldados presuntamente honestos entran en contacto con sicarios. Todo parece apuntar a que la responsabilidad central se encuentra en la corrupción que carcome al ejército desde adentro. Se sabe que desde la cúpula hasta los reclutas más jóvenes, gran parte del servicio está viciado por hombres inmorales que no tienen reparo en trabajar codo a codo con los cárteles. ¿Qué oficiales participaban? Todos los oficiales del SECO, Capitán Alain, Teniente Galvez. A mí me tocó ir 2 veces por información. ¿Quién ordenaba ir por esa información? El subjefe de Estado Mayor, el Teniente Coronel Gavino Torres Solórzano. Esto no es exclusivo de los soldados mexicanos. También existen reportes de tropas estadounidenses que terminaron sucumbiendo ante la tentación del dinero fácil y las drogas. Uno de los casos más paradigmáticos es el de Ángel Domínguez Ramírez Jr., un veterano de la Infantería de Marina de los Estados Unidos que luego de servir al tío Sam durante años, decidió que era el momento de hacer un cambio radical de carrera. Fue así que se transformó en sicario y traficante, poniendo su conocimiento enciclopédico sobre el negocio al servicio de los temidos Zetas, quienes necesitaban de un hombre de su experiencia. Este veterano de la Infantería de Marina logró fundar su propio imperio en el mundo del narco usando su entrenamiento militar, forjando una alianza sin precedentes con varios cárteles rivales
y entregando sobornos a funcionarios corruptos. La organización criminal de Domínguez Ramírez supuestamente importó enormes cargamentos de droga desde Perú, Venezuela y Ecuador. Usando barcos, aviones y camiones de carga, los transportó hasta el estado de Chiapas, para luego cruzarlos a Estados Unidos a través de las fronteras de Texas y California. Su célula se expandió no solo por trabajar de cerca con los jefes del grupo que lo metió al contrabando de drogas, sino por lograr sociedades impensables con cárteles antagónicos. El de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo e incluso el clan de los Beltrán Leiva. Por eso es difícil ubicarlo en un bando específico. Era más bien una suerte de agente libre que facilitaba el transporte de sustancias ilegales. De acuerdo con acusaciones federales, Domínguez Ramírez se reunió a finales de 2016 con el agente Reyes Arzate, cuando este era director de la División Antidrogas de la Policía Federal Mexicana y recibía la información más sensible sobre las investigaciones de la DEA contra las grandes bandas criminales. A cambio de esos detalles, Domínguez Ramírez se comprometió a entregarle datos para capturar o eliminar a los que eran líderes del cártel del Golfo en su bastión, Tamaulipas. Quería que en ese estado hubiera socios menos violentos. El precio a pagar era una sociedad infame entre Estado y delincuentes, viciando aún más un sistema ya muy corrupto. Y así es como regresamos al inicio de este video, con ese tiroteo violento que culminó en la muerte de El Guachito junto a El Queso y el resto de su célula de asesinos. Tantos engaños, mentiras y traición se pagaron con sangre. Tal vez en sus últimos momentos de vida, Villeda Cruz se arrepintió de sus decisiones. Como puedes ver, la historia de El Guachito y su trágico final, siendo abatido por sus antiguos compañeros, no es una excepción, sino una nueva normalidad. Los casos de desertores son cada vez más frecuentes y los causales de esa falta de respeto a los valores castrenses son muchos. El gobierno ha intentado fidelizar a sus tropas con aumentos salariales, mejoras en su equipo táctico y constantes investigaciones para asegurar la ausencia de líderes corruptos que viven al resto. Sin embargo, es una tarea ardua y a contracorriente. El narcotráfico ya logró afectar severamente a la fuerza, tanto así que muchos expertos consideran que es demasiado tarde como para ver cambios significativos. Las preguntas que esbozamos al inicio siguen sin respuestas fáciles. ¿Cómo es que un soldado elige apuntar su armamento contra inocentes? ¿Cómo detener a esos sicarios que tienen entrenamiento profesional? Mientras se encuentran soluciones a esos dilemas, la sangre sigue derramándose en las calles de México. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido relacionado al funcionamiento del narcotráfico y la corrupción del sistema militar, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, te esperamos en la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.